Bueno, entonces aquí vamos a resolver los cuatro ejercicios de equilibrio de con cable. Empezando por este de aquí. Entonces aquí que teníamos una masa que está colgando por un solo cable y teníamos que encontrar cuál es el ángulo, y una vez que se encuentra el ángulo, pues ya se puede encontrar la longitud de la cuerda. La fuerza, aquí el cable dice que soporta máximo 1500. Entonces con ese peso, con esa resistencia máxima, uno va a encontrar cuál es el peso máximo que puede aguantar. Entonces uno empieza con el diagrama de fuerzas. Tenemos la fuerza FA a la izquierda, la fuerza FC a la derecha, derecha inclinado. Cada una tiene un ángulo. Por simetría sabemos que este ángulo que está arriba es este mismo que está acá. Y este que está acá es el mismo que está acá. Porque recuerden que siempre necesitamos el ángulo respecto al eje X, respecto a la horizontal. Tenemos la fuerza del peso, que viene siendo simplemente este señor multiplicado por la gravedad, que nos da 1960. Y como bueno, aquí como sabemos que esto es una cuerda, entonces yo aquí lo puse con diferentes letras, pero realmente ambas letras, o sea, ambas fuerzas son iguales, que es igual a la fuerza que soporta el cable, 1500. Entonces, esta FA es 1500, esta FC también es 1500 porque es un mismo cable. Ahora se descomponen las fuerzas. En FA, si un componente en X va hacia la izquierda, entonces es negativo. Y si el componente en Y va hacia arriba, entonces es positivo. Aquí está negativo y aquí está positivo. No tenemos el ángulo, entonces simplemente lo dejamos expresado en términos de ese ángulo. Pasamos a la siguiente fuerza. Esta ahora es FC. El FC va, su componente en X iría hacia la derecha, entonces es positivo. Su componente en Y también iría hacia arriba, entonces también es positivo. Nuevamente dejamos el término expresado en el ángulo porque no lo conocemos. Entonces ahora hacemos sumatoria en eje X. Aquí que tenemos dos fuerzas en X, esta y esta. Ambas son positivas. Bueno, mentira, la primera es negativa, la segunda es positiva. Entonces, de esta ecuación no puedo despejar teta porque ambos términos son iguales y signos opuestos todavía se cancela. Me queda ser igual a 0, entonces aquí no puedo hacer nada. Me voy ahora a sumatoria en FY a ver qué pasa. Entonces aquí tenemos esta en Y y esta en Y. Ambas son positivas. Y también tenemos esta fuerza que es un peso. Miren que esta fuerza es completamente hacia abajo. Yo aquí no tengo por qué colocar seno de algo, de un ángulo, o coseno de un ángulo. No tengo que hacer eso porque esto no tiene ningún ángulo. Yo solo descompongo cuando la fuerza está inclinada. Si no está inclinada, no hago descomposición. Obviamente esa fuerza de 1960 va en Y porque está en el eje vertical hacia abajo, entonces es negativo. Pero miren que yo no le coloco ni seno ni coseno. Entonces listo, de esta ecuación aquí sí voy a poder despejar el ángulo porque no se me cancela, como nos dio aquí en X. Entonces aquí sumo términos semejantes. Por ejemplo, 1500 seno más 1500 seno me da 3000 seno de teta. Yo no puedo sumar este 3000 al 1960 porque no son términos semejantes. Este señor pasa al lado derecho. Aquí este señor pasa a dividir. Esta división me da 0.65 y para despejar el teta uso el seno inverso. Entonces listo, ya me dio el ángulo, ya lo tengo. Yo lo que quiero es la longitud de la cuerda. Entonces listo. Esta es mi cuerda, mi sistema, ¿verdad? Y yo saco este triángulo, que es el que se muestra abajo. Yo lo que quiero es la longitud de este pedacito. Entonces, como esto es simétrico, como ambos tetas son iguales, significa que aquí yo voy a tener 350, que es la mitad de este, y aquí voy a tener 350. Entonces yo tengo 350, ya teta lo tengo, que es este, y lo que yo quiero despejar es L, la hipotenusa. Entonces, coseno es la identidad trigonométrica que me relaciona adyacente con hipotenusa. De aquí despejo la L. Opero y me da la longitud. Ese es el pedazo de una cuerda. Como son dos cuerdas y son iguales, la multiplico por 2. Y aquí ya tengo mi respuesta final para ese problema. Paso al segundo.
también es lo mismo. No tengo el ángulo teta y lo necesito ya el primero para después calcular la longitud de la cuerda. Entonces, mi diagrama de fuerzas. Esta cadena que está aquí está aguantando todo el peso de la viga. Es decir, esa cadena va a hacer una fuerza hacia arriba para aguantarlo. Y su valor va a ser igual al peso que está cargando, o sea, 700 libras. Y listo, estas cadenas, bueno, estas cables van a tener, primero que todo es un mismo cable, entonces tiene una misma fuerza. Yo puedo colocarlas así, ya sea bajando, estoy asumiendo una dirección, o lo puedo poner ambas subiendo. No importa cómo lo ponga, pero yo sé, por lógica, tienen que ir bajando, porque si la de 700 va para arriba, entonces esa tienen que ir hacia abajo para mantener el equilibrio. Yo tengo el valor de esas fuerzas, porque me dice que el cable soporta 1200 y como es el mismo cable, cada tramo de la cuerda va a soportar 1200 y van a tener un ángulo teta. Este ángulo que está aquí, por el teorema de ángulos alternos internos, también va a ser este de acá y va a ser este de acá, que son los que yo puse acá. Entonces, listo. Como dije, cada una de estas fuerzas es 1200 y 1200. Descompongo cada fuerza. La de FA, su componente en X va a ir hacia la derecha, entonces es negativo. Y su componente en Y va hacia abajo, también es negativo. No tengo el ángulo, así que lo dejo expresado. Este en X, este para Y. En FC, su componente en X iría hacia la derecha, positivo, y su componente en Y iría hacia abajo, entonces es negativo. También expresados en teta, porque no lo conozco, en X y en Y. Entonces, en X tengo esta y esta, positivo y negativo, son términos iguales, se me van a cancelar igual que en el anterior problema. No me sirve esta ecuación, entonces me voy a la ecuación para sumatorio de fuerzas en Y. Aquí que tengo esta y esta, ambas son negativas. Esto aquí es negativo, 1200, aquí no es positivo, esto es negativo. Menos 1200 menos 1200 y 700, que es la que tengo en Y. Nuevamente, como al igual que el ejercicio anterior, esta no tengo por qué colocarle ningún seno, ningún coseno, porque no tiene ángulo, no está inclinada, simplemente queda 700 solo. Entonces listo, aquí ya tengo mi ecuación de antes, sumo términos semejantes. Esto me da menos 2400 y el 700 pasa al otro lado negativo. Yo sé aquí que los dos negativos se van a cancelar. El 2400 pasa a dividir. Esta fracción lo divido y para despejar el teta aplico el seno inverso. Entonces me da, bueno, eso tiene que dar, ahí hay un problema. Eso da, esto da 16.95, que es el que está acá. Entonces listo, 16.95. Nuevamente yo lo que quiero es hallar la longitud de este cable. Entonces saco mi triángulo. El ángulo teta ya lo tengo aquí, 16.9. Tengo, al igual que el anterior, como los ángulos son iguales, entonces significa que es simétrico. La base, esto va a ser 5. Esto también va a ser 5. Por eso es que aquí sale un 5. Entonces, ¿qué relación trigonométrica me relaciona? Opuesto, adyacente sobre hipotenusa es coseno. Por eso que queda 5 sobre L. De aquí despejo la L, opero y me da 5.2 pies. Eso es lo que mide un cable. Como son dos cables, lo multiplico por 2 y ya ahí me sale la longitud total de ese cable. Entonces ahí ya termina ese problema. Ejercicio número 3. Aquí me piden es hallar el peso, la masa de este señor. Entonces, diagrama de fuerzas. Yo veo que el problema me da la masa de este cilindro, el C, que es 100. Entonces, 100 por la gravedad me da 980. Entonces, este peso de 980 lo va a transmitir ese cable. Entonces, este cable tiene que llevar todo ese peso. Es decir, aquí es 980 newton, porque todo este cable tiene que aguantar este peso. Entonces, listo. El único objetivo de esta masa es para ver la fuerza de este cable
Aquí, más nada. Ya yo con eso, ya esta parte ya no me interesa. No tengo por qué hacer, digamos, considerar esto para hacer el diagrama de fuerzas. Entonces voy a borrar esto. Porque el diagrama de fuerzas se hace en un punto de interés. El punto de interés es el punto E. Porque aquí está, digamos que de este punto sale la fuerza que yo quiero, que es el peso de este bloque. Entonces, 980, que es este cable, tengo una fuerza en D hacia la izquierda. Bueno, el ángulo de 40. ¿De dónde sale ese ángulo de 40? Si este señor es 50, yo aquí formo un triangulito, esto es 90. Entonces, este ángulo que está aquí tiene que ser 40 para que la suma de los tres ángulos me dé 180. Yo tengo que usar este ángulo porque es el ángulo que está con respecto a la horizontal. El ángulo de 50 yo no lo puedo usar. Al menos no si yo quiero usar coseno para X y seno para Y. Entonces, listo. Tengo la fuerza en D hacia la izquierda, estoy asumiendo que va a la izquierda. Y el peso en A, obviamente, tiene que ir hacia abajo porque es un peso. Entonces, aquí ya hago descomposición de fuerzas. Solo descompongo esta primera fuerza, porque es la única que tiene un ángulo. Componente en X es positivo hacia la derecha. Componente en Y es positivo porque va hacia arriba. Entonces, aquí ya tengo mis dos valores. Listo, ya no necesito descomponer más nada. Ahora sí me voy a hacer las sumatorias en X y en Y. En X, ¿qué fuerzas tengo? 750 y la de FD. No tengo más fuerzas en X. De aquí despejo FD. Digamos que listo, calculé la fuerza en este cable, pero realmente no me interesa porque el ejercicio no me está pidiendo eso. Yo lo que necesito hallar es la fuerza o el peso en A. Entonces hago sumatoria en Y. En Y tengo la fuerza de 629.9 y el peso en A. Entonces de aquí despejo mi peso en A, que es lo que a mí me interesa realmente. Y como yo lo que quiero es la masa, recordemos que peso es igual a masa por gravedad. Entonces de aquí despejo la masa. Me sale W sobre G y me da 64.3. Esa es la masa de este bloque, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. No se confundan, por ejemplo, que uno, por decir algo, o sea, no se confundan con que yo aquí voy a colocar una fuerza en A y aquí después voy a colocar un peso en A. O sea, no, yo no tengo aquí dos fuerzas, solamente tengo una. Porque el peso que está en este bloque es lo que transmite este cable. Entonces, solo tengo que colocar uno de ellos. No tengo que repetir la fuerza dos veces hacia abajo. Solo una. Entonces, listo. Aquí termina este problema. Ejercicio 4. Es lo mismo. Tengo que hallar la masa en B. Y el problema me da la masa en D. Entonces, lo que calculo yo es la masa en D. Con esa masa, lo que voy a hacer es que voy a tener esta fuerza que va en este cable. Entonces la masa en D me la dan que es 160 y lo multiplico por la gravedad y me da la fuerza. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí hay 1568 newtons y por ende el cable también va a tener 1568. Esta parte también va a tener 1568 newtons. O sea, ya tengo la fuerza en ese cable. ¿Qué pasa? Que todo esto es un mismo cable. Mira, de A a B, de B a C y de C a D es un mismo cable. No son diferentes. Entonces, este tramo de aquí también transmite 1568 newtons. Entonces aquí quiero hacer una aclaración en las direcciones. Si yo pongo aquí 1568, yo no tengo que caer en el error de decir que la fuerza de esta también va a ir hacia abajo. Es decir, así. O sea, la fuerza no tiene que ser en la misma dirección. Porque lo que a mí me importa es la reacción que siente la polea en B. La polea en B, ¿qué va a sentir? Que el cable de la derecha está jalando hacia arriba con 1568 newtons y que el cable de la izquierda está jalando hacia arriba con 1568 newtons. Eso es lo que va a sentir la polea para que soporte la masa en B. Por eso es que ambos señores van hacia arriba. ¿Con qué ángulo? Entonces tengo que calcular el ángulo. Por eso es que aquí me dan las distancias. Entonces ese ángulo yo lo puedo sacar del triángulo que sale por aquí. Si yo aquí corto esto,
Bueno, el triángulo tendría que dibujarlo más abajo, que es hasta donde llega el 1.6, es decir, hacia acá. Aquí tengo un ángulo. 1.6 pies es la altura y la base, que como esto es simétrico, porque me dice que la masa está justo en la mitad Y y C, significa que de aquí a aquí es 0.5 pies. O sea, esta distancia de aquí es 0.5 pies. Entonces yo tengo mi triangulito. 1.6, 0.5 y quiero hallar el ángulo. Entonces tengo opuesto, tengo adyacente, que es relación trigonométrica, mi relación opuesta sobre adyacente es tangente. Por eso es que aquí me sale el ángulo de 72.6, que obviamente por simetría este ángulo también es este ángulo de acá. Entonces listo, tengo mi peso en B que va hacia abajo y de aquí ya puedo hacer descomposición de fuerzas. Solo voy a descomponer la que está inclinada de 1568. Entonces, descompongo con el ángulo de 72.6. Ahora, sumatoria de fuerzas en X. Tengo dos componentes. Esta tiene un componente en X hacia la derecha y esta tiene un componente en X hacia la izquierda. Una va a ser positiva y otra negativa con este mismo valor. Entonces, pasa lo mismo que antes, se cancela. Entonces de aquí no puedo hacer nada. Voy a la sumatoria en Y. Aquí voy a tener un componente en Y hacia arriba positivo, otro componente en Y positivo y también con el mismo valor, que es 1469. Entonces voy a tener 1469 dos veces. Y negativo va a ser el peso en B. Entonces aquí sumo estos dos términos que son semejantes. Y el peso en B pues pasa a la derecha. Entonces ya aquí ya tengo el peso de esta masa. Ahora para buscar la masa de ese bloque divido entre la gravedad y me sale 300 kilogramos. Ya ahí termina ese problema.